Hey, me llamo Daniel, tengo 41 años. A las 2 de la madrugada de un martes, ella llamó a mi puerta empapada por la lluvia, con el rímel corrido por las mejillas, preguntando si podía ducharse en mi casa. Yo dije, solo si no te arrepientes después. El vapor empañando el espejo del baño, el clic de su anillo de boda contra la encimera de porcelana, la forma en que se veía con mi vieja camiseta, todavía puedo sentirlo todo. Cuando estaba de pie en mi cocina, descalza y temblando, susurró. Hay cosas que están más seguras cuando nunca les pones nombre. Eso fue hace 8 semanas, y aún no sé si dejarla entrar fue la mejor decisión que tome en mi vida, o la que lo destruyó todo. Si estás viendo esto ahora, dime en los comentarios desde dónde me ves, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que dejaría entrar a su casa a una mujer casada a las 2 de la mañana. Pero cuando Eleanor llamó a mi puerta aquel martes lluvioso, empapada, con el rímel chorreándole por las mejillas, ni siquiera dudé. Me llamo Daniel. Tengo 41 años. Estoy recién divorciado y diseño casas para gente que puede permitirse soñar más grande de lo que yo jamás he podido. Vivo en un cul-de-sac tranquilo, donde cada jardín está perfecto y cada matrimonio parece feliz desde afuera. Eleanor Masters vivía justo enfrente de mí, en una casa que vale más de lo que yo ganaría en 10 años. Había sido su arquitecto una vez, hace 3 años, cuando quiso renovar el solarium. Reuniones profesionales que se convirtieron en largas conversaciones sobre la luz, el espacio y cómo se supone que un cuarto debe sentirse. Tenía opinión sobre todo, opiniones fuertes, y no le daba miedo desafiar mis ideas. La mayoría de los clientes solo asienten y firman cheques. Eleanor me obligaba a pensar. Pero eso era trabajo. Esto era algo completamente distinto. La lluvia llevaba cayendo fuerte durante horas cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. 2:1 a.m. El mensaje eran solo 2 palabras. ¿Estás despierto? Me incorporé en la cama, mirando su nombre en la pantalla. Eleanor nunca me escribía. Casi no hablábamos ya, solo saludos educados cuando coincidíamos fuera. Antes de que pudiera contestar, se oyó un golpe suave en la puerta de entrada. Me puse unos vaqueros y una camiseta y bajé descalzo. A través de la mirilla la vi bajo la luz del porche, con los brazos cruzados sobre el cuerpo, temblando. Su rubio perfecto de siempre estaba pegado a la cabeza, y su blusa blanca y cara se había vuelto casi transparente por la lluvia. Abrí la puerta. «Lo siento», dijo enseguida, con la voz apenas por encima de un susurro. «Sé que esto es... no debería estar aquí». «¿Qué pasó?». Miró hacia su casa y luego hacia mí. ¿Podría usar tu ducha? La mía no funciona y Greg... Se quedó a medias sin terminar la frase. Greg era su marido. 52 años, exitoso. El tipo de hombre que lleva traje incluso los fines de semana y atiende llamadas durante las cenas familiares. Lo había visto algunas veces durante la reforma. Tenía esa forma de mirarte como si estuviera calculando tu valor. «Solo si no te arrepientes después», dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Se detuvo en el umbral, el agua goteando sobre la tarima. «Ya me arrepiento de casi todo lo que hago. Uno más no va a cambiar nada». Le pasé una toalla del armario del pasillo. «Arriba, la primera puerta a la derecha. Hay ropa limpia en la cómoda si necesitas». Asintió y desapareció escaleras arriba. Un momento después oí la puerta del baño cerrarse y el agua correr. Me quedé en la cocina, con el corazón golpeando por razones que no sabía nombrar del todo. O quizá sí sabía, y ese era el problema. Eleanor siempre me había afectado de formas en las que intentaba no pensar. Durante nuestras reuniones de hace 3 años, me sorprendía mirándola mientras se movía por una habitación, viendo cómo tocaba las superficies cuando estaba pensando, cómo inclinaba la cabeza cuando no estaba de acuerdo con algo que yo decía. Era hermosa, pero no era solo eso. Estaba viva de una manera que hacía que todo a su alrededor pareciera más nítido. Y estaba casada,
completamente, absolutamente fuera de límites. Preparé té mientras ella se duchaba, Earl Grey con limón, porque recordaba que eso había pedido en la cafetería donde nos reunimos para hablar de los planos del solarium. Me temblaban un poco las manos mientras ponía las tazas en la encimera. 20 minutos después, bajó las escaleras con una de mis viejas camisetas de la universidad y un pantalón de chándal mío, ambos demasiado grandes para ella. El pelo todavía húmedo, suelto sobre los hombros. Nunca la había visto sin maquillaje. Parecía más joven, más vulnerable. ¿Mejor?, pregunté. Mucho. Aceptó el té que le ofrecí rodeando la taza con los dedos. Gracias, por esto, por no hacer preguntas. Supuse que me contarías lo que quisieras contarme. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la que yo mismo construí cuando me mudé. El silencio se estiró entre nosotros, no incómodo exactamente, pero cargado de algo que no sabía definir. Me peleé con Greg, dijo al fin. Por Lila, por dinero, por... todo, en realidad. Él dijo unas cosas, yo dije otras. Bebió un sorbo. Solo necesitaba salir de esa casa un rato. Lila era su hija, 19 años, en casa los fines de semana desde la universidad. Buena chica, siempre educada cuando me veía afuera. ¿Y la ducha está realmente rota? Eleanor sonrió, la primera sonrisa real que le vi esa noche. No, eso solo era... más fácil que explicar. Entonces cruzaste bajo la lluvia hasta aquí porque tu luz estaba encendida. Porque eres la única persona que sé que no duerme. Hizo una pausa. Porque sabía que no me cerrarías la puerta. En eso tenía razón. El insomnio había estado peor últimamente, peor desde que se finalizó mi divorcio hace 6 meses. Pasaba muchas noches sentado en esta mesa, trabajando en diseños o simplemente mirando por la ventana. Y sí, a veces miraba las luces de su casa, preguntándome si ella también tendría problemas para dormir. Te veo a veces, continuó como si leyera mis pensamientos. De noche, moviéndote por la cocina. Es reconfortante, supongo, saber que hay alguien más despierto. Antes de que pudiera responder, unos faros cruzaron las persianas. Los dos nos quedamos quietos mientras un coche avanzaba despacio por la calle, el motor apenas audible sobre la lluvia. La mano de Eleanor voló hacia mí por encima de la mesa, cubriendo la mía. Tenía los dedos fríos, y pude sentir su anillo de boda contra mi piel. ¿Y si es Greg?, susurró. Nos quedamos completamente inmóviles, escuchando. El coche se detuvo frente a mi casa durante lo que pareció una eternidad, y luego siguió calle abajo. Probablemente el señor Highland, el vecino mayor que pasea al perro a todas horas. Eleanor no apartó la mano. «Esto es una locura», dijo en voz baja. «No debería estar aquí». «Pero estás». «Pero estoy». Nos miramos al otro lado de la mesa pequeña. Sus ojos eran verde grisáceo, como cristal de mar, y a la luz tenue de la cocina parecían guardar secretos que no estaba seguro de querer conocer. «Daniel», dijo, y la forma en que dijo mi nombre hizo que algo se moviera en mi pecho. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Después de tu divorcio, ¿alguna vez sentiste que te estabas desvaneciendo? Como si fueras pasando por las rutinas de una vida, pero sin estar realmente viviéndola. Sabía exactamente a qué se refería. Cada día. Pensé que se haría más fácil. El matrimonio, quiero decir. 20 años, y pensé que a estas alturas lo tendríamos resuelto. Pero algunos días me siento más extraña en mi propia vida que cuando tenía 20. Había algo crudo en su voz, algo que me hizo querer alargar la mano y tocarle la cara, decirle que no se estaba desvaneciendo, al menos no para mí. En vez de eso dije, ¿qué te haría sentir viva otra vez? Guardó silencio mucho tiempo. Luego se levantó, caminó hasta la ventana de mi cocina y miró hacia su casa. Casi todas las ventanas estaban oscuras salvo una en el piso de arriba, probablemente el despacho de Greg. Antes pintaba,
dijo sin girarse. Antes de Lila, antes de que Greg fuera socio, antes de que nos mudáramos a este barrio donde todo tiene que ser perfecto. Tenía un estudio diminuto, y pasaba toda la noche trabajando en lienzos enormes que casi no cabían por la puerta. ¿Qué pintabas? De todo, de nada, lo que sintiera. Tocó el cristal con las yemas de los dedos. Greg dice que es una pérdida de tiempo. Dice que tengo todo lo que necesito para ser feliz. ¿Y tú qué piensas? Que felicidad y tenerlo todo no son lo mismo. Se volvió hacia mí, y algo en su expresión había cambiado. La vulnerabilidad seguía, pero ahora había algo más. Una especie de honestidad temeraria que me cortó la respiración. «Pienso en ti a veces», dijo. «¿Eso es horrible?» La pregunta quedó colgando en el aire entre nosotros, como una confesión esperando respuesta. «Eleanor». «Lo sé todas las razones por las que está mal. Pero cuando vi tu luz esta noche, cuando estaba en mi entrada bajo la lluvia, lo único en lo que podía pensar era en que quería volver a sentirme yo misma, aunque fuera solo por una hora». Volvió a la mesa, pero no se sentó. En vez de eso, se quedó lo bastante cerca de mí como para poder oler el perfume de gardenia que usaba, ya tenue pero aún presente. «Cuando estaba en tu ducha», dijo en voz baja, «me quité el anillo de boda. Lo dejé en la encimera y durante 5 minutos fingí que era otra persona. Alguien que podía tomar decisiones que no fueran seguras. Pensé en el anillo, solo sobre mi encimera mientras ella estaba en mi ducha. El simbolismo no se nos escapaba a ninguno de los dos. «¿Dónde está ahora?» Levantó la mano izquierda. El anillo estaba otra vez en su sitio, pero había algo distinto en la forma en que lo llevaba, como si fuera más un accesorio de vestuario que una promesa. «Debería irme», dijo, pero no se movió. «Deberías. Greg estará dormido. Nunca se queda despierto después de medianoche». «Eleanor». «Lo sé». Cogió nuestras tazas vacías y las llevó al fregadero. Un gesto tan sencillo, tan doméstico, que hizo que mi cocina se sintiera distinta, como si ella perteneciera allí. «Gracias», dijo, enjuagando las tazas. «Por dejarme fingir, aunque fuera un rato». Me levanté y fui a ponerme a su lado en el fregadero. Estaba tan cerca que podía ver las pecas suaves de su nariz, como sus pestañas seguían húmedas por la ducha. «No tienes que fingir conmigo», dije. Cerró el grifo, se secó las manos en el paño de cocina. «¿No?» Era otra pregunta que no supe responder. O quizás sí supe, y eso nos asustaba a los dos. Se cambió de nuevo a su ropa mojada en el baño de abajo y salió pareciendo más la Eleanor que todos conocían. Impecable, intocable. Pero yo ya la había visto con mi camiseta, descalza en mi cocina, y esa versión de ella se me quedó grabada. «Debería acompañarte», dije. «No, demasiado arriesgado si alguien nos ve». «La lluvia». Ya paró. Tenía razón. El golpeteo en el techo había cesado mientras hablábamos. En la puerta se detuvo. «Esto no pasó». «¿Qué parte?» «Ninguna». Pero sus ojos decían otra cosa. La vi desde la ventana mientras cruzaba la calle y atravesaba el patio trasero como un fantasma. Las luces de movimiento no se encendieron. Sabía exactamente dónde pisar para esquivarlas. En mi baño, su anillo de boda había dejado una pequeña marca de agua en la encimera. Me quedé mirándola un buen rato antes de borrarla. A la mañana siguiente me desperté preguntándome si lo habría soñado todo. Pero ahí estaba la toalla húmeda en el cesto de la ropa, el leve olor a gardenia pegado a mi camiseta. Preparé café y revisé mis correos como cualquier otra mañana. Un mensaje de un cliente potencial en Portland, otro de mi abogado sobre unos papeles. Nada de Eleanor. Desde la ventana de la cocina veía su casa. El Mercedes de Greg ya no estaba. Seguramente salió temprano hacia la oficina, como todos los días. El BMW de Eleanor seguía en la entrada. Alrededor del mediodía vi llegar a Lila en su Honda pequeño, de vuelta por el fin de semana
como casi todos los viernes. Me saludó con la mano a través del cristal, un gesto alegre que me retorció la culpa en el estómago. ¿Qué pensaría si supiera que su madre había pasado 2 horas en mi casa anoche, con mi ropa puesta, contándome lo invisible que se sentía en su propia vida? Me obligué a concentrarme en el trabajo. Tenía que terminar unos planos para un cliente de Vancouver, tramitar permisos para otro proyecto. Cosas normales, seguras, profesionales que no tenían nada que ver con ojos gris verdosos, ni con la forma en que alguien podía decir tu nombre como si fuera una oración. Pero era imposible concentrarse. Cada vez que oía cerrar una puerta de coche o pasos en la acera, miraba por la ventana. No es que esperara verla, pero tampoco que no la viera. A las 3 de la tarde mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocía, pero que supe al instante quién era. Gracias por anoche, lo siento. Me quedé mirando el mensaje 10 minutos antes de contestar. No hay nada que sentir. La respuesta llegó rápido. ¿De verdad no? Y luego nada más. No contestó cuando escribí y borré una docena de respuestas diferentes. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía razón en sentirse culpable? ¿Que habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer? ¿Que había pasado el día pensando en ella de pie en mi cocina, descalza, hermosa y triste? Esa noche, Becca llamó para invitarme a una cena informal en su casa. «Solo algunos vecinos», dijo. Nada muy formal. Becca era mi exesposa, lo cual suena complicado, pero no lo era tanto. Habíamos sido mejores amigos que pareja, y el divorcio fue más un alivio que una tragedia para los dos. Se quedó con la casa a 2 calles y conseguimos mantener una amistad tranquila que confundía a algunos, pero que funcionaba para nosotros. «¿Quién va?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Los Chen de la esquina, la pareja nueva con los gemelos, Eleanor y Greg». «Claro». «No sé, Beck, tengo mucho trabajo». «Daniel, ¿cuándo fue la última vez que saliste de esa casa por algo que no fuera el supermercado o una reunión con un cliente?» Tenía razón. Y quizá estar con Eleanor en un entorno social normal ayudaría a reiniciar lo que fuera que se había movido entre nosotros anoche. Quizá verla con Greg, en su papel de esposa perfecta, me recordaría todas las razones por las que lo que yo sentía era imposible. ¿A qué hora? A las 7. Y no traigas nada, solo a ti mismo. El comedor de Becca estaba cálido y lleno de risas cuando llegué. Ella siempre había sido buena creando espacios acogedores, haciendo que la gente se sintiera bienvenida. Era una de las cosas que había querido para ella, y uno de los motivos por los que sabía que se merecía a alguien que la amara como ella merecía. Eleanor y Greg ya estaban allí, sentados juntos en el sofá antiguo de Becca. Eleanor llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos, el pelo recogido de manera que dejaba el cuello al descubierto. Parecía la esposa perfecta de un arquitecto exitoso, pulida, intocable. No me miró cuando entré. Greg se levantó para estrecharme la mano, el apretón firme y un poco demasiado largo. «Daniel, qué gusto verte». Eleanor mencionó que le ayudaste con esa filtración en el solarium la semana pasada. Miré a Eleanor confundido. No habíamos hablado de ninguna filtración, y desde luego yo no había estado en su casa recientemente. Pero ella miraba su copa de vino como si ahí estuvieran todas las respuestas del universo. «Solo le eché un vistazo», dije con cuidado. «Nada grave». «Aún así lo agradecemos, ¿verdad, cariño?» Eleanor levantó la vista y cruzó mi mirada solo un segundo. «Sí, muy amable». La cena fue agradable. Los Chen hablaron de su viaje a Japón. La pareja nueva contó historias de la vida con gemelos. Greg dominaba la conversación, opinando de todo, desde los impuestos locales hasta los mejores restaurantes de la ciudad. Eleanor casi no hablaba. Sonreía cuando tocaba, reía cuando se esperaba, interpretaba su papel a la perfección. Pero yo veía el esfuerzo, la forma en que mantenía los hombros demasiado rectos, cómo sus dedos se aferraban a la copa de vino. «Eleanor está pensando en tomar clases de arte»,
comentó Becca durante el postre. ¿Verdad, él? Me parece maravilloso. La expresión de Greg cambió casi imperceptiblemente. Ya hablamos de eso. Con la matrícula de Lila y cómo está el mercado. Solo fue un comentario, lo interrumpió Eleanor rápido. Nada serio. Pero yo recordaba lo que me había dicho sobre pintar, sobre quedarse hasta tarde con lienzos enormes, el brillo en su cara al contarlo. Hay buenos programas en el comunitario, dije. Bastante accesibles. Greg me miró con atención, afilando la mirada. ¿Pintas tú, Daniel? No, pero trabajo con muchos artistas. La colaboración es parte de la arquitectura. Ya veo. No sonó muy convencido. ¿Y cómo supiste que Eleanor estaba interesada en el arte? La pregunta quedó en el aire como una acusación. Eleanor se quedó muy quieta a su lado. Lo mencionó, durante la consulta del solarium, hace años. No era del todo mentira. Habíamos hablado de arte en esas reuniones, de cómo la luz natural transforma un espacio, de cómo un cuarto debe sentirse y no solo verse. Greg asintió despacio, pero sus ojos se quedaron un segundo más en mí. Después de cenar, la gente pasó al salón por café y más vino. Yo terminé en la terraza trasera de Becca, buscando aire y tratando de sacudirme la sensación de que Greg sospechaba algo sin tener motivos. «Estás muy callado esta noche». Me giré y vi a Eleanor en la puerta, recortada por la luz cálida del interior. Solo cansado. Salió a la terraza y cerró la puerta corredera detrás de sí. Estábamos solos por primera vez desde la noche anterior, y esa conciencia zumbaba entre nosotros. No deberías haber dicho eso, lo de las clases de arte. ¿Por qué no? Si es algo que quieres. No se trata de lo que yo quiero. Se apoyó en la barandilla, como si necesitara algo firme que sujetar. A Greg no le gusta cuando se me ocurren ideas. ¿Ideas sobre arte? Ideas sobre cualquier cosa que no encaje en su plan de vida. Me puse a su lado. El patio de Becca estaba tranquilo bajo la luz del atardecer, nada que ver con la tensión que vibraba entre nosotros. ¿Cuál es su plan? Esposa perfecta, casa perfecta, familia perfecta, todo exactamente como debe ser. Me miró. Sin sentimientos desordenados, sin deseos incómodos. Sin quedarse despiertos toda la noche porque no puedes dejar de pensar en algo que no deberías querer. Lo último casi fue un susurro, pero lo oí claro. Eleanor. Lo sé. Sé que esto es imposible. Miró hacia dentro de la casa, donde se veía a Greg gesticulando mientras contaba una historia. Pero anoche, en tu cocina, me sentí yo misma por primera vez en años, y no puedo dejar de pensar en eso. Yo tampoco. No tenía planeado decirlo, pero era verdad. Había pasado el día pensando en sus manos alrededor de la taza de té, en cómo se veía con mi camiseta, en la vulnerabilidad de su voz. «Esto es peligroso», dijo. «Lo sé. Si Greg sospechara...» «No lo hace». «¿No? ¿Viste cómo te miró esta noche?» Lo vi. La evaluación, la hostilidad sutil. Greg era exitoso porque se fijaba en los detalles, porque notaba cuando algo no encajaba. Tal vez deberíamos... Iba a decir que deberíamos alejarnos, pero Eleanor negó con la cabeza. No, no digas que tenemos que ser inteligentes o cuidadosos o cualquiera de las cosas que ya sabemos. Se volvió hacia mí, y en la luz tenue sus ojos parecían casi plateados. Solo... no digas nada. La puerta corredera se abrió detrás de nosotros. «Aquí están». La voz de Greg cortó el aire. «¿Listos para irnos, cariño? Mañana empezamos temprano». Eleanor se separó de mí, el hechizo roto. «Claro». Se despidieron, la mano de Greg cerrada en la de Eleanor, mientras agradecían a Becca por la cena. Ella no me miró otra vez, pero al bajar por el camino, la vi volver la cabeza una vez, rápido, hacia donde yo seguía en la terraza. Más tarde, ayudando a Becca a recoger, me lanzó una de esas miradas suyas, de las que decían que me conocía demasiado bien. «¿Todo bien contigo?»
Estabas tenso. Solo cosas de trabajo. Ajá. Colocaba platos en el lavavajillas con movimientos rápidos. Eleanor también parecía rara. Problemas de matrimonio, quizá. Intenté mantener la cara neutra. ¿Por qué lo dices? No sé. Solo una sensación. Está distinta últimamente. Más... no sé explicarlo. Sequé las copas de vino, concentrándome en eso en lugar de en la dirección incómoda de la charla. Ten cuidado, Daniel. La miré, sorprendido. ¿Qué? Conozco esa mirada, la forma en que la mirabas esta noche. La voz de Becca era suave pero seria. Eleanor es mi mejor amiga, y tú eres... bueno, tú también eres importante para mí. Solo... ten cuidado. Quise negarlo, decir que se lo imaginaba, pero Becca siempre había visto a través de mí. No pasa nada, dije al final. Lo sé, pero podría pasar, y eso complicaría muchas vidas. Tenía razón. Pero mientras caminaba de vuelta por el barrio tranquilo, pasando por la casa de Eleanor, donde casi todas las luces estaban ya apagadas, no podía sacarme de la cabeza su voz en la terraza. Me sentí yo misma por primera vez en años. Iba aprendiendo que hay sentimientos más fuertes que la lógica, más fuertes que la cautela, más fuertes que todas las razones por las que algo es imposible. En mi cocina hice té por costumbre, y me senté en la misma mesa donde Eleanor había estado menos de 24 horas antes. Por la ventana podía ver una luz encendida en su casa, el despacho de Greg, donde trabajaba hasta tarde como siempre. Pero el dormitorio de Eleanor estaba oscuro. Me pregunté si estaría despierta, pensando en cosas peligrosas, pensando en momentos en los que se sentía viva, pensando en mí. Mirando hacia atrás, creo que el verdadero problema empezó con la bufanda. Pasaron 3 días desde la cena en casa de Becca, sin noticias de Eleanor. Parte de mí se sintió aliviada. Quizá los dos habíamos recuperado el juicio, dándonos cuenta de que lo que fuera que estaba pasando entre nosotros debía terminar antes de ir más lejos. Pero otra parte, esa que intentaba no escuchar, la echaba de menos. Echaba de menos la forma en que se había visto en mi cocina aquella noche, sin defensas, real, como nunca antes. Estaba trabajando en mi despacho cuando empezó a llover otra vez. No el aguacero fuerte de la otra noche, sino una llovizna constante que volvía todo gris y hacía la tarde parecer noche. Desde la ventana vi a Eleanor en su jardín, cuidando las últimas rosas de la temporada que bordeaban su propiedad. Llevaba un suéter color crema y vaqueros oscuros, el pelo recogido en una coleta que la hacía parecer más joven de sus 39 años. Cuando la lluvia arreció, recogió las herramientas rápido, pero en su prisa por entrar, dejó su bufanda sobre una de mis sillas del porche. No sé cuánto rato me quedé mirando esa bufanda. Era de seda, azul oscuro con pequeñas flores doradas, y desde mi ventana podía verla empapándose. Lo razonable habría sido llevarla enseguida a su puerta, tocar el timbre y devolvérsela con una sonrisa cortés. De vecino. Seguro. En lugar de eso, me encontré afuera, frente a la silla donde la había olvidado. Olía a su perfume, ese leve aroma a gardenia que había flotado en mi cocina durante días después de su visita nocturna. Debería haber llamado a su puerta. Debería haberla devuelto en el acto. En vez de eso, la doblé cuidadosamente y me la llevé dentro. Esa noche, otra vez, no podía dormir. Pensaba en lo que había dicho en la cena. Sin quedarse despiertos toda la noche porque no puedes dejar de pensar en algo que no deberías querer. Hablaba de sí misma, pero describía toda mi semana. A medianoche tomé una decisión que se sintió tan inevitable como insensata. Escribí una nota en un papel pequeño. Para cuando necesites volver a desaparecer. Luego envolví la bufanda con la nota dentro y crucé el césped mojado hasta su porche. Su casa estaba a oscuras salvo una ventana, el despacho de Greg como de costumbre. Dejé la bufanda y la nota junto a la puerta, bajo el alero para que no se mojaran. Al volver hacia mi casa, oí el sonido suave de una puerta abriéndose detrás de mí. No me di la vuelta,
pero sentí su mirada mientras cruzaba de nuevo el jardín. Cuando llegué a mi porche, miré hacia atrás. Eleanor estaba en la puerta, con la bufanda en las manos, leyendo mi nota bajo la luz débil del porche. Levantó la vista y cruzó mis ojos a través del oscuro espacio entre las dos casas. Entonces hizo algo que me detuvo el corazón. Encendió y apagó la luz del porche 2 veces. Una señal, un reconocimiento, una respuesta a una pregunta que yo todavía no me atrevía a formular. Los días siguientes pasaron en una especie de animación suspendida. No hablábamos, no nos escribíamos, ni siquiera nos saludábamos si coincidíamos afuera. Pero había algo nuevo entre nosotros, una corriente eléctrica bajo la superficie de nuestras vidas aparentemente normales. Me sorprendía revisando el teléfono todo el tiempo, esperando un mensaje, mirando por la ventana más de lo necesario, trabajando en el jardín cuando no había nada que hacer por si ella salía. El domingo por la tarde, Lila vino con un plato de galletas. «Mamá quería darte las gracias por ayudar con la filtración del solarium», dijo extendiendo el plato cubierto con papel de aluminio. «Dijo que no aceptaste que te pagara. Yo no había ayudado con ninguna filtración, pero acepté las galletas con una sonrisa». «Dile que no fue nada». Lila se quedó un momento en la puerta. En sus rasgos se veía una mezcla del encanto de su madre y la firmeza de su padre. «¿Puedo preguntarle algo, señor Morrison?» «Claro». «¿Mi mamá está bien? Últimamente ha estado diferente. Distraída, supongo. Se le olvidan cosas, se queda colgada a mitad de una conversación». Frunció el ceño, preocupada. «Papá cree que es solo estrés, pero no sé. Se la ve triste». La pregunta me golpeó fuerte. Claro que Lila lo había notado. Su madre estaba cargando con un secreto que cambiaba la forma en que se movía por el mundo. «Quizás solo necesita algo que esperar», dije con cuidado. «Algo que sea solo para ella». ¿Cómo qué? Pensé en la cara de Eleanor cuando hablaba de pintar, en cómo se iluminaba con una esperanza casi hambrienta. ¿Te ha hablado de que quiere tomar clases de arte? Los ojos de Lila se abrieron mucho. ¿Cómo lo supo? Ella pintaba cuando yo era pequeña. Era muy buena. Tenía todo un montaje en el garaje. Pero papá la hizo quitarlo cuando nos mudamos aquí. Dijo que el garaje era para coches, no para hobbies. La crueldad casual de eso me apretó la mandíbula. Greg había ido arrancando todo lo que hacía que Eleanor se sintiera viva, y ella lo había permitido. O quizá no tuvo opción. «Tal vez podrías animarla», sugerí. «El comunitario tiene buenos cursos». Lo había pensado, en realidad. Para Navidad podría regalarle una clase. ¿Cree que le gustaría? Creo que le encantaría. Lila sonrió. Gracias, señor Morrison. Usted es bueno para entender a la gente. Si supiera cuánto tiempo llevaba intentando entender a su madre. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias por entender lo que ella necesita. Tenía que ser Eleanor. De alguna manera había oído mi conversación con Lila, o quizá Lila le había contado. Me quedé mirando el mensaje antes de responder. Todos merecen algo que los haga sentirse vivos. ¿Todos? ¿Aunque sea peligroso? La pregunta brilló en la pantalla como un reto. Ya no hablábamos de clases de arte. «Sobre todo entonces», escribí. No respondió, pero tampoco lo esperaba. Estábamos teniendo una conversación que no se podía terminar por mensajes, que no se resolvía con palabras. El lunes llegó la primera ola de frío real de la temporada. Yo estaba rastrillando hojas en el patio delantero cuando se acercó el señor Hyland con su viejo Beagle, Winston. Él vivía en el barrio desde antes que nadie, y tenía la mirada aguda y la curiosidad infinita de alguien con demasiado tiempo libre. «Buenas tardes, Daniel», dijo dejando que Winston olisqueara cerca del buzón. «Ha habido bastante movimiento por la calle últimamente. Seguí rastrillando». «¿Ah, sí?» «Visitas de madrugada, gente entrando y saliendo a horas raras».
Su tono era conversacional, pero con algo por debajo. Solo quiero asegurarme de que todos estén seguros, ya sabe. Vigilancia vecinal y todo eso. Pausé el rastrillo a medio camino. ¿Han visto algo preocupante? Bueno, eso depende de cómo defina preocupante. Se acomodó las gafas estudiándome. Vi a alguien caminando bajo la lluvia el otro día. Persona pequeña, se movía muy decidida. Parecía que sabía exactamente a dónde iba. Eleanor. Había visto a Eleanor viniendo a mi casa. Probablemente alguien paseando al perro, dije intentando sonar despreocupado. Puede ser, aunque no vi ningún perro. Sonrió sabiendo más de lo que decía. Solo quería que lo supieras. La gente se fija en las cosas en un vecindario como este. La advertencia era clara. Lo que fuera que pasaba entre Eleanor y yo, no éramos tan invisibles como pensábamos. Esa tarde, otro mensaje de Eleanor. ¿Podemos vernos? En algún lugar neutral. Quedamos en la misma cafetería donde habíamos tenido las reuniones de trabajo 3 años atrás. Estaba a 20 minutos del barrio, lo bastante lejos para no encontrarnos a nadie conocido. Llegué primero y escogí una mesa en la esquina donde pudiéramos hablar sin que nos oyeran. Eleanor llegó 10 minutos después, nerviosa y hermosa de una forma que dolía. «No puedo dejar de pensar en esa noche», dijo sin rodeos, sentándose frente a mí. «En tu cocina, en lo que se sintió ser honesta con algo por una vez». Eleanor. «Sé todas las razones por las que esto es imposible. Hice una lista, de hecho. ¿Quieres oírla?» No quería, pero asentí. «Estoy casada. Eres amigo de mi hija. Eres el exmarido de Becca. Soy mayor que tú. Vivimos uno frente al otro. Greg nos destrozaría si se enterara. Toda mi vida explotaría». Se detuvo tomando aire. «¿Me dejo algo?» «La diferencia de edad no es tanta», dije, lo que no era precisamente el punto. «Daniel». Extendió la mano y rozó la mía con los dedos. «Necesito que me digas que me aleje. Que seas el responsable aquí, porque yo no sé si puedo». Mirándola a los ojos, viendo el conflicto, la esperanza y el miedo, sabía que eso era lo que debía hacer. Tenía que decirle que éramos adultos, que sabíamos reconocer una situación imposible y alejarnos antes de hacer daño. En vez de eso, giré la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. «No puedo», dije en voz baja. «Debería, pero no puedo». «¿Por qué no?» «Porque cuando estabas en mi cocina esa noche, no estabas fingiendo ser otra persona. Eras tú misma. Y esa persona...» Busqué las palabras. «Esa persona vale la pena conocerla. Vale la pena el riesgo». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «No entiendes lo que estás diciendo, lo que esto podría costarnos. Entiendo que te sientes invisible en tu propia vida. Entiendo que se te iluminan los ojos cuando hablas de pintar y que no has tocado un pincel en años porque alguien te convenció de que es una pérdida de tiempo». Me incliné hacia ella, bajando la voz. «Entiendo que llamaste a mi puerta a las 2 de la mañana porque necesitabas sentirte real otra vez, aunque fuera solo por 1 hora. ¿Y qué sacas tú de esta situación imposible? Era justo. ¿Qué ganaba yo con enamorarme de una mujer casada que vivía enfrente, cuyo marido ya sospechaba, cuya mejor amiga era mi exesposa? «Me haces querer estar despierto», dije. «No solo despierto por el insomnio, despierto de verdad, presente en mi vida. Cuando estoy contigo, deja de sentirse como si estuviera solo cumpliendo una rutina». Nos quedamos en silencio un rato, las manos aún unidas sobre la mesa, sabiendo los dos que acabábamos de cruzar otra línea que no se podía deshacer. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Eleanor. «No lo sé, pero no creo que pueda fingir que esto no está pasando». «Yo tampoco». Apretó mis dedos una vez y luego soltó mi mano. «Y eso da mucho miedo». «Las mejores cosas casi siempre lo dan». Casi sonrió. «¿Desde cuándo te volviste tan optimista?» «Desde hace unos 5 días, cuando una mujer apareció en mi puerta bajo la lluvia y me recordó lo que se siente querer algo».
Esta vez sí sonrió, de verdad, luminosa, devastadora. Vas a romperme el corazón, ¿verdad? Probablemente, pero tú también vas a romper el mío. ¿Aún así vale la pena? Pensé en cómo se veía con mi camiseta, descalza en la cocina, en cómo sonaba su voz hablando de pintar, en cómo hacía que mi vida dejara de parecer un borrador y se sintiera como algo real. Pregúntame dentro de unos meses. Eleanor se fue primero, diciendo que tenía que hacer unas cosas antes de que Lila volviera de clase. Yo me quedé otra hora en la cafetería, intentando procesar lo que acabábamos de decidir sin decidir nada en realidad. Cuando por fin regresé a casa, había un coche en mi entrada que no reconocí. Al aparcar, vi a Greg Masters salir del asiento del conductor. Se me heló la sangre. ¿Nos habría visto en la cafetería? ¿Sabía de nuestras reuniones? Daniel, dijo acercándose con la mano extendida como si fuéramos viejos amigos. Espero que no te moleste que me pase sin avisar. Le di la mano, notando el apretón firme, el contacto visual un poco demasiado prolongado. ¿En qué puedo ayudarte, Greg? Quería hablar contigo de Eleanor, de estas clases de arte de las que tanto habla. El alivio me recorrió. No se trataba de visitas a medianoche o cafés a escondidas. ¿Sí? Lila dijo que te parecía buena idea, que podría venirle bien a su madre tener una salida creativa. Su tono era medido, pero escuché el filo por debajo. Aprecio tu preocupación por el bienestar de mi esposa, pero creo que quizás malentendiste la situación. ¿En qué sentido? Eleanor tiene rachas. Pintura, cerámica, fotografía. Se entusiasma con algo nuevo cada ciertos años. Se gasta una fortuna en materiales y clases y luego se le pasa y pasa a otra cosa. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Es así. Ya he aprendido a evitar la decepción animándola con suavidad a no meterse demasiado en esas fantasías. Todo en cómo hablaba de ella, su esposa, me daban ganas de golpear algo. La condescendencia, la forma casual de borrar sus intereses, de pintarla como voluble. Quizá esta vez sería diferente, dije despacio. Quizá, pero yo conozco a mi esposa mejor que nadie. El énfasis en mi esposa fue deliberado. Es más feliz cuando tiene estructura, rutina. Demasiada libertad la pone nerviosa. Era mentira, y los dos lo sabíamos. Eleanor no se ponía nerviosa por la libertad. Estaba hambrienta de ella. Bueno, respondí. Al final es decisión suya. La sonrisa de Greg se afiló. ¿Lo es? Quiero decir, en la práctica soy yo quien gestiona nuestras finanzas, nuestra agenda, nuestras obligaciones. Eleanor ya tiene muchas responsabilidades. Conmigo, con Lila, con nuestra vida. Añadirle algo más no sería justo para nadie. El mensaje era clarísimo. Aléjate de mi esposa. Deja de llenarle la cabeza de ideas sobre cómo podría ser su vida. Entiendo, dije, aunque entender no era lo mismo que estar de acuerdo. Me alegro de que hablemos el mismo idioma. Miró alrededor, examinando mi casa, el jardín cuidado, el diseño moderno, el evidente esmero que ponía en mi entorno. Te has construido una buena vida aquí, Daniel. Sería una pena que algo la desestabilizara. La amenaza era sutil pero inconfundible. Greg no había construido su carrera siendo sutil en los negocios, pero tenía muy claro cómo hacerlo cuando se trataba de estas cosas. Cuando se marchó, me quedé un buen rato en la entrada, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de la casa de Eleanor. Una a una, las luces se encendieron en sus ventanas. La cocina, donde probablemente empezaba la cena, la habitación de Lila, seguramente estudiando, el despacho de Greg, donde seguía administrando su vida perfecta. Mi teléfono vibró. Mensaje de Eleanor. Greg acaba de llegar. ¿Pasó algo? Recordé la sonrisa fría de su marido, su amenaza velada, la forma en que habló de ella como si fuera una niña a la que hay que controlar en vez de una mujer con derecho a escoger. «Todo bien», tecleé. Era mentira, pero la verdad era demasiado complicada para un mensaje.
¿Seguro? No, no estaba seguro de nada. Pero la visita de Greg había dejado claro al menos una cosa. Lo que fuera que pasaba entre Eleanor y yo ya no estaba bajo el radar. Su marido estaba vigilando, sospechando, protegiendo lo que consideraba suyo. ¿Puedes escaparte mañana? Mismo lugar, misma hora. La respuesta llegó rápido. Lo intentaré. Esa noche me quedé despierto pensando en situaciones imposibles y en la gente que igual se atrevía a vivirlas, en la diferencia entre ser amado y ser poseído, en la forma en que la cara de Eleanor había cambiado cuando habló de sentirse viva otra vez. Fuera de mi ventana del dormitorio, la casa de Eleanor estaba a oscuras salvo por el despacho de Greg, donde trabajaba hasta tarde como siempre. Pero sobre las 2 a.m. vi una sombra cruzar la ventana de la cocina. Alguien que iba a por agua, quizá. Alguien más que no podía dormir. Me pregunté si estaría pensando en cafeterías, líneas cruzadas y en la posibilidad aterradora de que algunas cosas valieran el riesgo, aunque no se viera cómo iban a terminar. Sobre todo cuando no se ve cómo van a terminar. Y así fue como aprendí que algunas puertas, una vez entreabiertas, se vuelven casi imposibles de cerrar, sin importar cuántas personas estén mirando, esperando a que cometas un error que lo cambie todo.